¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Martín y en esta ocasión les traigo la reseña de un título más clásico escrito por Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. En este caso, ediciones Books for Pocket. Es un libro bastante chiquito, 284 páginas, y aún así no es tan ameno y no es tan sencillo de leer. Pero para entrar un poco más en detalle vamos a esperar un poco. Básicamente quiero comenzar relatando un poco de qué se trata este libro. Este libro es una novela que lo que refleja es la historia de lo que le ocurre a un joven Dorian Gray, un muchacho que tiene la particularidad de ser muy atractivo, una persona que cautiva la atención y la mirada de todo el que lo rodea. Justamente este factor hace que se sienta atraído uno de sus amigos, que es en este caso el artista Basil Hallard, que le propone retratar su belleza en un cuadro, considerándolo como su obra más importante. Dorian tiene la particularidad de que, si bien tiene una belleza muy destacable, tiene una mentalidad muy frágil y se corrompe por una conversación que tiene con otro protagonista que se llama Lord Henry, que más adelante entraremos en detalle con él, y eso hace que los ideales de belleza y de todo lo lindo y hermoso de la vida cambien completamente en este muchacho y se corrompa en función de esa conversación. Deja de comportarse de la manera que solía ser, más ingenuo, a tratar de convertirse en otra persona un poco más oscura, más reservada y quizás más dañina para lo que es la vida, incluso la de él y de las personas que lo rodean. Esa básicamente sería la trama central de este libro, que se compone, digamos, de estas páginas que no son tan extensas, pero como dije anteriormente, no es un libro súper agradable de leer, en el sentido de que es un poco más denso que a lo que quizás estamos más acostumbrados hoy en día, y yo creo que es también producto de que se escribió en una época que lo que se buscó es reflejar lo que era, digamos, el romanticismo y los ideales en aquel entonces. Estamos hablando de la Inglaterra en la época del romanticismo. Y es una crítica justamente a la sociedad que se hace por parte del autor, donde se tomaban ciertos valores y aspectos muy superficiales y no tanto a la persona o lo interior de cada uno de nosotros. En cierta manera, la obra presenta ciertas situaciones que son bastante trágicas, incluyendo a las personas que rodean justamente la vida de Dorian a través de los años, y no quiero entrar tampoco en detalle justamente de lo que le sucede a cada una de estas, pero justamente es la riqueza de la lectura, pero sí decir que no es un libro que termine con cosas muy agradables o un final muy feliz, pero creo que está bastante correcto en ese sentido. Me faltó decir también que, a la par de esa conversación que tiene con Lord Henry y cambiar un poco ese chip, eso del pensamiento que tenía contra lo hermoso, Dorian lo que tiene es miedo justamente a envejecer, y esa ansiedad, ese temor que tiene por eso, lo lleva a vender su alma para justamente que en lugar de envejecer él, envejezca el cuadro. Entonces eso va a llevar a que justamente lo resguarde de una manera muy celosa, incluso a los propios empleados de él los mantiene sin noticias, sin saber qué es ese cuadro ni ese deterioro, y justamente hace que trabajen para él, pero en el anonimato de no enterarse justamente qué es lo que están transportando y qué es lo que están guardando celosamente en una de las habitaciones de su casa. Todo esto hace que el protagonista, por ese miedo y por justamente esa ansiedad de que no se enteren de su secreto, sea una persona mucho más fría, más egocéntrica y en cierta manera más perversa de lo que era el contraste del principio. Entonces eso es uno de los factores que también provoca que gente que lo quería de verdad, como en este caso su amigo Basil, termine siendo más desplazado justamente por las influencias de Lord Henry. Incluso también a Sybil Vane, que es otro personaje que aparece en la trama. No voy a revelar
qué es lo que justamente, cómo se involucraba con este personaje, pero también sufre las consecuencias de eso y deriva también en una serie de acciones por culpa de Dorian. Lord Henry, que era algo que ya lo venía comentando un poquito antes, es como el malo, digamos, de toda esta trama, aquel ser que influye porque es muy manipulador, una persona que se nota que sabe, que es, o sea, es muy sabio, pero a la par de ser muy sabio, es muy perverso y justamente mueve los hilos de todo para su propio beneficio. Es quien justamente termina afectando la vida de Dorian y provocando todo este desenlace en esta trama hacia un destino que quizá no era lo que él esperaba. En general, esa sería la trama. ¿Qué es lo que me ha parecido a mí en general el libro? Bueno, en términos generales, correcto. Quizás es difícil llevarle un poco el ritmo porque está escrito de una manera más compleja y utiliza cierta gramática que quizá no es tan amena como estamos más acostumbrados, y eso era lo que yo comentaba un poquito antes. Aún así, no es un libro malo ni mucho menos, es un clásico y por algo está dentro de lo que es la literatura y justamente por los mensajes que refleja. Pero sí debo decir que no es un libro que quizá sea del agrado de todo el mundo, o por lo menos no para empezar por todo el mundo. Yo al autor ya lo conocía de por sí porque ya había leído otras obras y sabía que tenía cierta complejidad, y aún así me cautivó hacerlo, pero de por sí ya les digo que es un libro que, si bien tiene pocas hojas, es requiere bastante concentración y sobre todo entender un poco el contexto por el cual fue escrito y qué es lo que quería en general representar el autor en esta obra. Pero en general es bastante correcto. Yo creo que lo puntué con 3 estrellas porque justamente fue eso lo que me sacó un poco la atracción por el libro, ¿no? Estar acostumbrado a otro tipo de ritmo más frenético y quizás no tan pausado, no con tanto detalle en algunas cosas que en lo personal no me parecieron adecuadas o con demasiado sentido, sino como más un detalle del momento y quizá lo que era más común escribirse en la época, pero aún así es bastante correcto. En general, ¿lo recomiendo? Sí, lo recomiendo, quizá no para empezar, pero sí es un libro que sin duda hay que prestarle atención. Así que bueno, eso sería todo en esta oportunidad. Espero que se encuentren bien y cualquier consulta me lo dejan en la caja de comentarios. Así que nada, estaremos viéndonos en próximos videos. Que pasen bien.